En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Bienvenidos un día más a este Movilidad sobre Ruedas, este programa que, como les digo, siempre trata de acompañarles, entretenerles, informarles, las misiones de la radio, y que se hace gracias al equipo de Capital Radio y especialmente a nuestro equipo técnico Íñigo Jalón a los mandos, que por cierto le tengo que dar las gracias porque esta semana me ha soportado mucho, porque esto de estar con tantos sitios fuera, el pobre me ha sufrido, así que le tengo que dar gracias especiales. Pero bueno, como hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una amiga. No se trata de hacer un homenaje, no se trata de alcanzar o de llevar a la memoria a alguien. Se trata de hablar de una amiga que se ha ido y que queremos que siga con nosotros, y lo mejor es que contemos las experiencias personales que tuvimos con ellas. No hemos intentado hacer un homenaje ni preparar nada, es hablar de nuestra amiga porque creemos que se lo merece y porque yo le decía una cosa a Oti siempre cuando la veía, que era la sonrisa. Eres la sonrisa, Oti, siempre era positiva, siempre era la sonrisa, y se me quedó una cosa pendiente, que era hacer un viaje en camión con ella. Todos lo habéis oído 1000 veces, siempre me decía: Chimo, ¿cuándo nos vamos de viaje? De hecho estaba a punto de rescatarlo, pero me daba demasiado, me removía demasiado. Pues no nos vamos de viaje de ti, pero hoy nos vamos de viaje para recordarte que eres nuestra amiga. Así que si les parece bien, dando las gracias a todos, como siempre, especialmente a ustedes que son nuestros oyentes y hacen posible que esto llegue hasta cada vez más gente, comenzamos. Chimo Ortega, Movilidad sobre Ruedas. Y como les decía, este programa de los viernes casi más que nunca es una reunión de amigos, porque somos todos gente que trabajó con Oti, pero que también éramos muy amigos de Oti, porque se ganaba con esa sonrisa a la gente. Y yo quería que quedara claro que todos aquellos que tuvimos relación y que yo me vi inmerso en esa relación con ella, pues que estuviéramos aquí hoy. Tengo conmigo a Roberto Bersman, ya estamos con los cargos en inglés, Key Account Manager de Clarion. Hola Roberto, hoy los perdono, fíjate y todo. A Rocío Fernández Palomar, que la última vez que estuve con ella en Motortech le hice la broma de medio programa tenía un cargo, medio otro, porque la acababan de nombrar a la Regional Marketing Manager del sur de Europa en Clarion. A Laura Crespo, la responsable de comunicación comercial en Michelin España. Y, por supuesto, a Sonia Navarro, la directora de comunicación de Iveco. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a los cuatro. Y lo primero es lo primero. ¿Qué os viene a la mente cuando vosotros pensáis en Oti? Vas a empezar tú, Sonia. Yo, bueno, muchas cosas, porque además yo tuve la suerte el viernes de estar con ella. Entonces, muchas veces en la vida no tienes esa oportunidad, ¿no? Como la vida, vamos todos como vamos, corriendo deprisa, y ya te llamaré. Ya viaje en camión se ha quedado ahí, y no llevábamos años diciéndolo. Claro, entonces la posibilidad de ya nos veremos, pues está abierta, a que pudiera ser o no, y casualidad de la vida, yo el viernes estuvimos con ella, la gente de Iveco, en un evento que se acercó a vernos, una inauguración de un concesionario en Ávila, y estuvimos charlando porque se iba de vacaciones. Entonces, claro, imaginaros la última cosa que la conversación que tuve con ella, las miradas, la paz que transmitía, esa sonrisa que decías al principio, pues todo eso me viene a la cabeza y sin duda pues es el recuerdo permanente que tengo, que es que me parece que está ahí. Es que es lo bueno de Oti, que parece que sigue estando aquí. Exacto. Yo he hablado con mucha gente durante estos meses, bueno, este mes, y me decían, es que si es que no me hago la idea. Digo, es que no te puedes hacer a la idea, porque la teníamos todos tan presente de una manera u otra, estuviera o no, la vieras todos los días o te llamaras 3 veces al mes o de repente hablabas con ellas todas las semanas, pero era un ir y venir, pero era así.
Laura, ¿y tú? Pues para mí sigo un poco en la misma línea, ¿no? que tú y que Sonia. Sonrisa, pero es positividad, era alegría, era una persona súper natural, muy implicada con su trabajo, le apasionaba su trabajo. Yo creo que Coco, a mí me dijo, yo prefiero que me llames Coco, entonces si me permites la voy a llamar Coco. A mí lo que me transmitía era eso, pasión pura por su trabajo, era capaz de transmitirlo muchísimo más allá del sector. Yo creo que una vez que ves cómo han salido, la cantidad de post que han salido, la cantidad de gente que ha salido recordando a Coco en redes sociales, da un poquito esa sensación, ¿no? de su capacidad de comunicación, de su capacidad. La importancia que tenía, que en el día a día casi no se nota, pero la importancia que tenía, yo os voy a pedir luego que lo analicemos también, porque para mí eso es fundamental. Cuando una persona deja huella por las cosas que hace de una manera normal, sin hacer ningún aspaviento, ni no consideraba que estuviera haciendo nada extraordinario, decía, no hago nada, solo cuento lo que hago. Y yo creo que además hay algo que hay que reconocerle a Oti, que es que era una trabajadora incansable. No paraba. Quiero decir, era una persona que trabajaba muchísimo y sin perder esa sonrisa, ¿no? Y con esos morritos rojos. Exacto, siempre que han sido como su seña de identidad. A mí, bueno, tuvimos la suerte de estar con ella en mayo, no tan prontito, contigo también. Sí, exacto. Y el recuerdo que tengo de ella es esto, es alegría. Menudo viaje que nos pegamos. Menudo viaje que nos pegamos, y que nos reímos un montón, ¿no? Mucho. Gracias a que estaba ella entre nosotros también, exacto, debo decir. Animó mucho, como siempre. Rocío, para ti. Pues bueno, ya han dicho muchísimas cosas que creo que la definen fenomenal. Para mí es su alegría y su energía. Es lo que ella transmitía allá por donde pisaba. Y luego otra cosa a mí que siempre es verdad que tenía una sonrisa bestial, pero tenía una mirada también que destruía. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Yo sí que para mí siempre ha sido una persona que yo la decía, digo, yo no sé cómo te has dedicado al mundo de las cámaras. No, porque se te ve con una soltura, una naturalidad, porque le gustaba tanto lo que hacía Rocío. Ya, pero era una comunicadora nata, la Totalmente. Verdad. Tanto cómo hablaba como cómo se expresaba, ¿no? Y tal. Y bueno, pues yo para mí, por no repetir lo que habéis dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pues iría por ahí. Roberto. Bueno, ya después de aquí estas tres magníficas comunicadoras. Que sepáis que yo a Roberto le llamo mi profe porque he aprendido baterías con él. Me he examinado incluso en directo y eso lo a probar, pero le llamo mi profe. Lo aprueban mucho. Es mi profe en el ámbito de las baterías. Para mí tenía una cosa que era ese embrujo y cercanía. Es decir, tú la veías, nosotros hemos estado en octubre, a principios de octubre, en las carreras, en nuestro paddock, y el embrujo que tenía con la gente, cómo se le acercaba, cómo el cariño que le transmitía a la gente y los niños, es decir, todo lo que hacía por los niños y demás. Entonces, a mí eso es lo que me llena, y sobre todo la profesionalidad. A mí la primera vez que estuve con ella un ratito fue en la visita a la fábrica, la primera vez que fuimos a la fábrica con ella. Lo primero que me pidió es que le diese un curso de formación de la batería. Y nos tiramos 2 horas hablando de baterías. Quería saber todo. Si contigo corto eso no puede ser, ya te lo digo yo. Pero quería saber mucho de la batería, de lo que iba a decir, de lo que tenía que hablar de producto, de decir, muy profesional en lo que quería hacer. Entonces, eso te transmite mucho cuando tú estás en la parte de la empresa que va, en este caso, a contratarla para hacer cosas, y dices, es que merece la pena trabajar con alguien con esta energía, con esta alegría, como decía Rocío, pero lo profesional que es. Exacto. Es decir, y todos los consejos que te daba muchas veces, decir, yo considero que esto lo podíais decir así porque la batería por aquí, por allí, y nos daba consejos también muchas veces de cómo comunicarlo. De cómo comunicarlo, ¿no? Decía, ¿por qué no comunicamos esto? ¿Por qué no? Entonces, a mí me daba mucha energía cada vez que la veía, y el cariño que teníamos. Transmitía mucho. Estáis aquí 3 empresas, ¿vale? Que trabajabais con ella. Ya que ha abierto el melón Roberto, ¿cómo era trabajar con Oti, con Coco, como queráis? Porque siempre estamos en el ámbito de trabajo, igual es más Coco que Oti, bueno, pero como queráis.
¿Cuánto Sí. tiempo llevaba con Iveco, por ejemplo? Bueno, con Iveco Porque llevábamos llegaba, 6 años, casi 7. ¿Y acababa de tener un camión o estaba a punto? No, tenía un camión Iveco, es decir... No, pero digo, uno nuevo, que Uno nuevo, a mí sí. me dijo, no sé si lo iba a cambiar Pues, o lo había cambiado. Por desgracia... No llegó a tiempo, ¿no? En estos días tenía que haber cambiado Era ese ahora, camión. claro. Además, un camión que lo habíamos Personalizado. personalizado con ella, elegido con ella los colores. Había puesto las líneas rosas. Te lo sabes, ¿eh? Es que me lo había enseñado el En la, dibujo. sí, en la calandra la habíamos personalizado, habíamos dado un paso más, porque ella empezó con nosotros probando un producto seminuevo, que sí que a partir de ahí empezó un poco a conocérsela más con el concepto morretes rojos, pink y demás, porque personalizamos ese camión, que era pues una acción para poner en valor los vehículos seminuevos. Exacto. Y ella nos ayudó un poco, como bien decíais, esa profesionalidad que tenía la llevaba a aportarte tanto del sector y a darte tanto que nos abrió pues un mundo en el que queríamos entrar y que ya nos lo explicó perfectamente. Entonces nos puso como en la carretera. Y a partir de aquí, pues luego ya tuvo un cambio nuevo y bueno, y hemos estado en miles y miles de eventos y de acciones con ella y demás. Pero bueno. Pero han empresarialmente, ¿qué aportaba para Coco a Iveco? Mucho. O sea, mucho, mucho. Nosotras cuando conocimos a Coco era una joven camionera o conductora, o a ella no le importa que le llamaran camionera, pero No, le encantaba. Le encantaba, exacto. Cuidado. Que tenía tenía una comunidad muy pequeña, pero muy fiable, y lo que nos gustaba de ella era exactamente todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Esa naturalidad que tenía, sin hacer grandes cosas de decir, no, es que se ha subido encima de un camión y se ha tirado con una capa. No, o sea, es que ella contaba el día a día. Nunca hizo eso. Nunca. Iba en contra de su forma de ser. Entonces, transmitía tanta buen rollo, profesionalidad, el día a día, los mismos problemas que podíamos tener todos o toda su comunidad, los hacía partícipes y se dotaba de ello, con lo cual para nosotros lo que nos transmitió es llegar a conocer toda esa comunidad, conocer al principal protagonista de nuestro negocio, que es el camionero. Exacto. Entonces, trabajar con ella era una gozada, porque ya se ha dicho aquí, tenía un carácter buenísimo, con una sonrisa, esos ojos que decía Rocío, ¿no? Que te miraba y es que todo te era facilidades. Venía de descargar en la otra punta de España, pero ella llegaba a su cita contigo y aunque le pusieras miles de facilidades por hacérselo más cómodo, ella ahí estaba y corriendo se iba y si tenía que ir primero a descargar a Mau, que llevaba cerveza muchas veces, luego te decía, pero yo descargo y vuelvo. No te preocupes que vuelvo. Sí, y así era. Entonces, pues imaginaros, yo creo que a nivel profesional, un 10 trabajar con ella, es que ha sido maravilloso, ni una pega, no se le puede poner todo lo contrario. Exacto. ¿Y con Michelin, cómo empezó la cosa? Mira, pues a mí ¿Cómo ha sido esa trayectoria de colaboración? Lo que me gustaría resaltar es que creo que para Michelin poder trabajar con Coco ha sido un lujo. Nosotros empezamos a trabajar con ella en 2021. Tuvimos un artículo porque la seguíamos un poco de forma así particular, la seguíamos en redes sociales y nos gustaba mucho la manera en la que comunicaba y demás. Y en 2021 hicimos un artículo sobre mujeres camioneras y en el que ella participó. Después estuvo haciendo una visita a la fábrica de Aranda, que es donde tenemos la fábrica que fabrica neumáticos de camión, y alucinó. Entonces ella estaba como loca en la fábrica de ver realmente el proceso de producción de un neumático y de poder vivirlo de esta manera. Salió... Es que lo que le gustaba era conocer lo que había detrás de las cosas. Totalmente. Al final hay que pensar que el neumático es una cosa negra redonda en la que la mayor parte de la gente
es distinto en el mundo de profesional, ¿no? Porque realmente la gente sí tiene claro el rol que tiene el neumático, pero al final es algo negro, es algo redondo, es cero sexy, cero atractivo. Sin embargo, tiene una importancia enorme en la seguridad, tiene una importancia enorme en la eficiencia del vehículo, tiene una importancia enorme en las prestaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, ella que era súper profesional, como hemos comentado, cuando tuvo la oportunidad de verlo en directo, cómo se fabrica un neumático, estaba como una niña en un parque de atracciones. Entonces fue muy interesante. Para nosotros un lujo, porque al final ella representa a uno de tantos transportistas, ¿no? Camioneros, a los que es muy difícil llegar para explicarle este mundo del neumático, y ella lo transmitía con muchísima pasión. Cuando estuvimos en la DU contigo, ¿no? En este Centro de Innovación de Francia, probamos algunos productos. A ella, como creadora de contenido, la permitieron subirse a todos. Y hubo uno de frenada donde había una diferencia muy importante, y según se bajó del camión, empezó a escribir a sus compañeros: no, es que esto lo tengo que contar. O sea, 12 metros de diferencia en cómo frena con un neumático con otro. Dijo, esto se lo tengo que contar. Claro, decía, esto se lo tengo que contar a no sé quién, porque es que, o sea, es impresionante. Entonces, bueno, mucha pasión, un lujo. Nosotros ahora mismo tenemos, por muchos motivos, el corazón vacío, y a nivel profesional y a nivel empresarial, un hueco gigante que no sabemos cómo vamos a ser capaces de llenar. Es muy complicado. Yo creo que todos, ¿eh? Sí. Chicos, y con vosotros le he tenido la suerte de tenerla muchas veces aquí con vosotros, aparte de nuestra relación, de tenerla muchas veces con vosotros. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Porque decía Roberto, dice, desde el primer momento pidió clase, porque quería saber qué pasaban, porque eso era una característica, no se quedaba en la superficie, quería saber cómo pasaban las cosas. Hasta cuando yo decía, a veces discuto con mi jefe, porque cuando me manda a un sitio yo me tiene que explicar por qué tenemos que ir a ese sitio y no otro, y por qué el recorrido tiene que ser este y no otro. O sea, se metía en la logística de la empresa y decía, Coco, te vas a meter en un lío, que trabajáis los dos allí, ten cuidado. Pero sí, querían saber el porqué de las cosas. Rocío. Pues con nosotros empezó a trabajar también en 2021 más o menos. Lanzamos un producto, las baterías Promotiva GM al mercado, y bueno, pues también la llevábamos siguiendo un tiempo, nos gustaba su frescura, la manera de comunicar y demás, y bueno, también cumplía unos requisitos que a nivel contar nuestro producto y testar nuestro producto nos venía fenomenal, que era que pernoctaba varias noches durante la semana, que era una de las características de esta batería, ¿no? Pues para los camioneros que pasan más de 1 o 2 días fuera de casa. Cuente una anécdota. Claro. Que pernoctaba donde no pernoctaba nadie. Sí. Pues yo le decía, cualquier día te va a pasar con el cielo de estrellas, que decía ella. Con el cielo de estrellas, me decía, he pasado, a veces me mandó un mensaje, he pasado por un área de descanso, pero había una gente y estoy en mitad del puerto de no sé qué, y decía, cualquier día te pasa algo, ¿sabes? Pero era feliz así, o sea, que era el mejor test para las baterías. Sí, no, y enseguida, como decía Roberto, enseguida empezó, pues lo mismo, pues oye, pues esto está fenomenal, pues esto no sé qué, pues esto lo podemos decir de esta manera, oye, ¿habéis pensado darle este giro a la comunicación? Entonces ella nos ayudaba muchísimo, se involucraba muchísimo en todo esto, incluso pues había veces que, yo voy a contar una anécdota así tal, que me dice un día, oye, he estado pensando que yo normalmente llevo al camión pues una bolsa grande, pues su maleta, lo que voy a llevar esa semana. Y he pensado que por qué no me hacéis una que sea como la batería, porque claro, tiene más o menos la misma forma que una maleta y tal. Y claro, fue como, bueno, pues nada, vamos a hacerte una batería de tela para que lleves tu... Bueno, idea de ella totalmente. Bueno, activamos todo, nos costó, porque claro, encontrar más o menos de dimensiones grandes, de tela, que parte con una batería. Bueno, pues la más feliz con su batería, con su bolsa, la llevaba, la enseñaba, y yo, mira, está todo... Ella proactivamente, es decir, que no es que digas, oye, te voy a dar... No, la tía súper involucrada, siempre con ideas de concursos. Yo que sé, cuando teníamos que grabar vídeos, oye, tengo una localización en unas montañas que hay cerca de Burgos, grabamos ahí, que va a hacer frío, porque tenemos que grabar de...
participaba muy activamente en todo y ayudaba muchísimo, facilitaba mucho todo, ¿no? En cuanto, no sé, comunicaciones, sorteos, esto mejor así, esto así. Disponibilidad, todo lo que Disponibilidad. Siempre estaba. Eso lo decías pero tú, siempre sí, estaba. sí. Tengo que ir a hacer esto es mi trabajo, no lo puedo dejar, Sí. pero en un rato vuelvo. O mañana estoy aquí. O... Sin duda. Siempre. Sí. Bueno, Roberto. yo, Nos queda un minuto. como dice Rocío, sobre todo lo que nos ha ayudado a muchas cosas de comunicación, de producto, en este caso para mí, para la hora de formaciones y de cómo tratarlo con la gente y cómo explicárselo a los talleres de camión, explicar cómo lo siente ella en el camión, cómo no sentía lo que dice Rocío, cómo es el arranque del camión una vez que he dormido 3 días fuera y la batería sigue arrancando y sigue funcionando. Entonces te llamaba y te decía, oye, mira cómo funciona esto, le he dicho a mi jefe que me ponga en todos los camiones. Es decir, ella iba intentando no solo lo que le decíamos nosotros de intentar comunicar, sino comunicar hacia otros lados para dar a conocer tu marca. O sea, que es una gran actuación para ella. Y te tengo que decir una cosa, lo tengo que decir a todos, enhorabuena, porque Oti no se relacionaba con cualquiera, porque a vosotros os daba la parte buena del negocio, es decir, os había elegido, pero había veces que te decía, me ha llegado no sé quién, Sí. para que le haga esto. Chimo, es que no puedo, es que va contra mí, o sea, ni siquiera era me viene muy bien, uy, qué bien, me van a pagar una campaña, es que va contra mí, Chimo, es que no puedo hacer esto. Y yo decía, pues claro, si tú eres tú, si no vas a poder hacerlo, o sea, porque te vas a sentir incómoda, es que pagan una pasta, ya, pero no lo vas a poder hacer. Y no lo cogía, o sea, que las marcas que elegía con quien colaboraba, Era muy leal. se lo pensaba mucho y además Sí. era muy leal, decía, es que yo no puedo cambiar así por así. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir porque yo creo que una persona que fue impulsora del cambio en el sector necesita mucho más, ¿vale? Así que hacemos una pequeñita pausa para publicidad y volvemos. En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.
En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Bueno, pues aquí estamos en este especial, en este programa de cariño, no es otra cosa, que le dedicamos a nuestra amiga Oti Cavadas, por supuesto, para que la conozcáis todos, Coco Tracker Girl, sí, esa influencer a la que todos habéis visto y de la que estamos hablando, pero que yo diría sobre todo una cosa, fue impulsora del cambio, porque yo creo que cuando pones a una, en el momento en que ella lo hizo, o una mujer delante de un camión, y además se expuso como se expuso, porque al principio, luego llegasteis todos vosotros, pero al principio lo hizo porque quiso, porque yo siempre le decía, ¿y por qué hiciste esto? Y dice, porque había que mover el árbol para que cayeran frutos. Entonces se expone, se pone delante de una comunidad cada vez más amplia que la seguía y sobre todo fieles al 100%. Cambió estereotipos de género en el transporte. Ella decía, pero es que no solo quiero cambiar estereotipos de género, eso ya está hecho, ya hay mujeres camioneras. No sé si sabéis que ella escribió un cuento infantil, se llamaba Un sueño sobre ruedas, y que destinó todo lo que ganó para una asociación que hacía investigación para enfermedades raras, porque, bueno, no vamos a entrar en materia porque a ella no le gustaba, pero tenía una niña con esa enfermedad rara y decidió escribir un cuento. Por eso siempre era impulsiva, era arrebatadora, como yo digo. ¿Qué iba a ser del transporte sin ella? Todos decíais esto, o sea, decíais, ella tenía esas dos causas, decía, la mujer tiene que llegar al transporte y nos tienen que faltar camioneros, nos tienen que llegar más camioneros, se tienen que dar cuenta que es una profesión atractiva. ¿Qué va a ser ahora? Porque dejabais todos antes, y os lo pregunto porque todos dejabais un hueco como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como que nos falta el motor de esa comunicación. Pues va a ser muy difícil, porque deja un vacío enorme. A nivel personal ya lo hemos comentado aquí, y eso sí va a ser sin duda, y la vamos a seguir recordando y la vamos a seguir llevando en nuestros corazones, y eso no va a haber ninguna duda. Pero a nivel de sector, pues sin duda deja un hueco inmenso y sin opciones de recambio, porque tampoco yo creo que consiste en sustituir a una persona por otra. No, pero en tener otra figura que pueda aportar algo. Pero efectivamente no es posible. Es imposible, exacto. Pero sí que es verdad que es que ella abanderó este reto, porque fue inicialmente, como bien decías tú, poner al volante a una mujer en un camión, en una cabeza tractora, mover 44 toneladas. Es que Oti fallece con 41 años, pero llevaba 15 años dedicada al transporte. Es decir, Oti se sube con 25 años a un camión y lo convierte en su vida. Un camión de hace 15 años. Que eran mucho más complicados de conducir, mucho peores, y decide que convierte eso en su vida, y lo convierte en su vida hasta se casa dentro de ese círculo, lo convierte totalmente en su vida, pero llevaba 15 años haciendo esto, es que parece que fue ayer, pero no. Sí. En una época que sin duda los camiones no son los que son ahora, en un sector que tampoco era lo que es ahora, y con lo que ella muchas veces contaba, llegabas a un sitio a descargar y le miraban como diciendo, pero eres tú la que... Claro, el camión que venía eres tú. Eres tú. Exacto. Quiere decirse que ella abrió un melón. Y que con eso de la descarga, porque yo he tenido muchas conversaciones con ella, porque con el cambio de la ley, vale, las cosas se estabilizaron un poco, pero ella decía, yo he bajado el toro de mi camión y me he puesto a descargar como una campeona, y cuando me han visto dentro, ¿te ayudamos? ¿Por qué? ¿Porque soy mujer o poner las cinchas? Exacto. O sea, trabajos que efectivamente pues no parecen atractivos. Y luego también una parte, lo que implica conducir un camión con los horarios, estar fuera de casa, o sea, el sacrificio que conlleva. Entonces, o lo amas o realmente no te llama, ¿no? No te llama, porque a priori todos pensaríamos, y hoy viernes yo que he quedado, y pues no, hoy tienes que ir a descargar a Lérida, por ejemplo. Entonces, esa comunidad que ella generó, y esa transmisión que hizo de sus mensajes,
que han dado tantos frutos y los vamos a ver, porque yo creo que hoy por hoy se habla más de este sector, se habla más del mundo del transporte y de mercancías por carretera gracias a ella. Mujeres había seguramente, pero no tenían voz tampoco. Entonces ella también las ha puesto en primera fila y eso va a ser muy difícil sustituirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que ha dejado un legado que le vamos a recordar y que hay que seguir trabajándolo. Pero se le va a echar mucho de falta a este sector, muchísimo, sin duda. ¿Cómo? Saldrá otra figura, saldrán 1000 personas, eso no cabe duda. Nadie es insustituible, pero cuando durante 15 años haces esto, en un momento en que eres solo tú lo que lo haces y que lo haces por convencimiento, no lo haces por otras cosas, luego llegaron vuestros contratos, vuestras ayudas, pero en un momento era por convencimiento desde el principio. ¿Cómo podemos hacer para casi que la figura de OTE inspire a otras personas a hacer esto? En mi opinión, esa es la clave. Yo creo que Oti, decía Sonia, ¿no?, ha dejado un legado enorme. Ha sido una mujer muy valiente, que ha hecho muchas cosas por el sector, lo ha visibilizado mucho a la mujer y al hombre. Se ha visibilizado y lo ha puesto, ¿no?, el transporte en general. Ha visibilizado el transporte para gente que no necesariamente está en el mundo del transporte, ¿no? De repente ha acercado una profesión que efectivamente es dura, pero que también es muy bonita y que tiene cosas muy interesantes. Estamos en un momento donde tampoco es tan sencillo encontrar salida, ¿no? Exacto. Quiero decir... y aquí nos faltan conductores, por Dios. Eso es, o sea, hay espacio para que haya gente que decida dedicarse a esta profesión. El legado de ella, yo quiero pensar que va a continuar, que va a permitir inspirar a gente, aunque ella ya no esté. Creo que desde donde quiera que esté seguirá iluminándonos, ¿no? Y nos ayudará, pues, y ayudará a personas a que esto les resulte una fuente de inspiración. Y espero, o sea, yo confío en que haya otras figuras que serán diferentes, porque Coco era única. No, sin duda. Era única por el momento que le tocó vivir, por el momento en el que lo hizo, por su personalidad. Esto no se reemplazará. De todos modos, siempre va a existir, ¿no? Siempre. Ella siempre va a existir. Ha dejado un legado audiovisual que está ahí, que no va a desaparecer. Déjame que haga un inciso, un paréntesis, porque siempre pasa cuando hacemos un programa, y hoy sé que va a pasar también. Lo que tú decías, su legado está aquí. O sea, quien quiera saber cómo es la vida de un camionero cuando nos oiga, o quien quiera, es verdad que nos oye sin empresas, principalmente porque es nuestro sector, pero aquellos que quieran saber lo que es la vida en un camión, para poderlo transmitir también, porque yo siempre digo, cuando nos quejamos de faltan profesionales, digo, ¿y cómo hemos hecho nosotros los deberes para que falten profesionales? Eso me lo habéis oído 1000 veces. Pues Oti hacía esos deberes también. Nos reíamos mucho, me decía, tú eres muy serio, yo soy completamente distinto a ti, no, yo estoy en un lado, tú estás en el otro, pero es verdad que su legado está, que si siguen poniendo Coco Tracker Girl en las redes, todos sus vídeos, toda su trayectoria está ahí para que lo puedan ver. Sí, yo de hecho, de verdad, os pasará seguro que la mayoría. Yo me levanto por las mañanas y como todos, pues miramos un poco todas las redes sociales, a ver qué ha pasado. Y es que todo... Entonces, hay veces que me tengo que plantear, ¿esto ha pasado de verdad? Pues sí, pasó, y pasó de una manera horrible, pero pasó de una manera que yo lo siento por ella, pero estaba predestinada a que le pasara allí. En mitad de una concentración, con toda su gente alrededor, había hecho el paseillo en el camión, acabó todo como siempre, no dejó nada pendiente, y fue cuando ya se iba cuando le pasó. Pero le pasó rodeada de su gente, con su chico al lado, todo bien, mal para todos nosotros, pero para ella como tenía que pasar. Rocío, cuéntame. ¿Cómo vamos a cubrir un legado como esto? ¿Qué podemos inventar? Vamos a ser proactivos. ¿Qué podemos inventar
para hacer esto? Ya sé que no te lo pongo fácil, pero estamos aquí. No, estas preguntas estáis así. tres empresas que desde cada una, desde vuestro ámbito, desde tres partes fundamentales, el camión, que anda que no cambió en esos 15 años también, que ya te lo decía, dice, de montarme en un camión de antes a montarme en mi hotel de ahora, que ya le llamaba su hotel, ¿verdad, Roberto? Que lo hablábamos muchas veces, de ser mi hotel, si tengo de todo. Así que, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar a ser proactivos. Venga, Oti lo que querría decir, si la tuviera parar, aquí, es decir, me estaría diciendo, claro, deja de hablar de mí y empieza a pensar en qué vais a hacer, que estabais todos juntos allí. Sí, nosotros de momento pues estamos un poco, creo que como todos, asimilando lo que ha pasado. Nosotros, de hecho, habíamos grabado ahora en el Jarama varias cosas con ellas. Claro, habíamos aprovechado los 2 días de carreras para adelantar mucho material, que obviamente no vamos a sacar, porque es que, claro, es como que no puedo... No. Mira, ayer mismamente tuve que mandar a una compañera turca unas historias de que habíamos hecho con influencers y demás, y claro, le mandé algunas fotos de cosas, fíjate que era una cosa interna, sí. Un poco para ayudarla en una acción que tiene que hacer, pues no lo haces, pero te pesa. Entonces, yo creo que de momento, tanto nosotros como con nuestra agencia, que también nuestra agencia estaba todo el día en contacto con ella, estamos un poco asimilando todo. No nos estamos cerrando nada, seguimos mirando cosas, porque es también nuestro trabajo. Tenéis que hacer cosas, por eso os lo pregunto. Y porque ella nos lo diría. Seguir adelante, buscar nueva gente. Obviamente estamos analizando otros perfiles. Como decíais antes, no reemplaza nada. Bueno, pues habrá que irse... Que seguir evolucionando. Habrá que ir viendo qué es lo que nos puede encajar, qué es lo que tal, y en eso estamos. La verdad, tampoco estamos reaccionando poco a poco, porque, como tú has dicho, estamos todavía un poco en shock y cuesta asimilar que tienes ese hueco ahí. Entonces, bueno, pues por un lado lo sabes y dices, tengo que tirar, pero por otro lado te resistes un poco no al cambio, pero sí a esta evolución, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues una nueva etapa. Voy a hacer totalmente. Eso que ella querría que hiciéramos, que es que Chimo, no seas pesado, deja de hablar de mí. ¿Vale? Es que eso me lo ha dicho a la cara varias veces. No seas pesado, deja de hablar de mí. Tienes que hablar de lo que pasa, no de mí. ¿Vale? Vamos a empezar por Sonia. Sonia, ¿qué retos son los próximos de Iveco? Es que ella querría que hiciéramos esto en un programa que ella está presente. No podemos dejar de hacer esto. Decía, mira al futuro. Habla en qué tenemos que trabajar. Vamos a ponernos en plan futuro. Chimo, deja de hablar de lo que yo he hecho. Bueno, pues los retos están en seguir concienciando de que este sector tiene un peso importantísimo, que gracias a este sector, que es el transporte por carretera, y todo lo que conlleva, que aquí estamos diferentes empresas que suman al camión. Exacto. O sea, son parte del camión. Yo hago el camión gracias a las partes que ellos aportan, ¿no? Y encima trabajáis juntos. Con lo cual, todos tenemos, el mismo interés, ¿no? El que este sector se conciencie de la importancia que tiene, que se le dé todas las facilidades y todos los planes de ayudas para que haya un parque circulante. Ya me estoy metiendo en un tema, como diría, que ella lo hablaba, como diría Oti, no te preocupes. Centrarnos en el sector. Hay un parque circulante muy envejecido. Los mantenimientos, y ya estoy hablando de mis compañeros de aquí, que ahora ellos contarán también su parte. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer algo para que ese parque circulante consigamos renovarlo, consigamos que sea atractiva la profesión. Decías tú, has dicho, a lo largo de este programa has dicho varias veces y en otros tantos has comentado. Muchas veces, insisto mucho en eso. Se ha hablado de de lo mismo. Falta de conductores, conductoras, me da igual. Cuando decimos conductores es genérico. ¿Y por qué no es atractiva la profesión, no? Porque ¿qué hemos hecho en estos años cuando antes tenía pues un valor el ser transportista, el ser camionero, el viajar y demás? ¿Qué hemos hecho para que no sea Eso atractivo? Alguna vez recuerdo, las pocas que se ha quejado, recuerdo que me lo decía, antes éramos héroes en las carreteras.
Claro. Y ahora se nos ve mal. Chimo, hay que cambiar esta imagen. Antes éramos una persona de referencia, veías un camionero y te sentías acompañado en una carretera. Ahora ves un camión y dices, por Dios, qué horror, qué de tráfico, qué espanto. Dice, hay que cambiar eso, hay que volver a lo de antes. Ella lo decía. Sin duda. Y luego, bueno, pues hablando ya de lo que es para Iveco, pues los retos que tiene es, sin duda, su nuevo modelo, que es un modelo que llega al mercado aportando pues todas las está construido pensado en el conductor, en el transportista, en hacerle la vida fácil, confortable, segura. Y que luego pues sea eficiente, porque también se le señala siempre al transporte de carretera, como también causa de este reto que nos han puesto de la descarbonización. Sí, pero también déjame que meta cuña. Para que las nuevas tecnologías se implanten hace falta inversiones. Sin duda. Que no vienen solo por parte de los transportistas, porque claro, vamos a electrificar la flota, vale. Vamos a poner hidrógeno, vale. Tu empresa es un ejemplo de esto. Gas natural, vale. Yo traigo el camión. ¿Y ahora qué? Yo creo que los fabricantes estamos hacemos los deberes. O haremos los deberes que nos han impuesto a este reto de la descarbonización y con todo lo que nos han marcado, con lo cual opciones hay, pero efectivamente se necesita también todo lo que acompaña alrededor, ¿no? Y que tú decías, esa demanda no existe porque hoy por hoy el cliente no es que no perciba, es que no se le da las circunstancias. Estamos hablando de una herramienta de trabajo, no estamos hablando de una opción libre de elección, de poder moverte de una manera u otra. Esto es una herramienta de trabajo y tiene que dar un retorno. Sujeta a unos costes y a un coste de explotación que si no salen las cuentas, en algún momento hay que repercutirlo. Entonces, si no lo queremos pagar, mal vamos. Si tus condiciones habilitantes no están todas a tu favor, ¿tú cómo vas a arriesgarte? Exacto. Es imposible. Entonces, el reto es eso, intentar seguir fomentando este sector, el peso que tiene, la importancia que tiene entre todos y seguir ayudando a descarbonizar, que eso no significa que sea solo electrificar. Exacto. Hay que contar con todo lo que tenemos. Exacto, por eso sacaba yo todas las tecnologías. Laura. Yo voy a enganchar con el hilo de Sonia, muy bien, de la podéis ahí darle el descarbonización. capote unos a otros. ¿Y cuál es un reto para Michelin? Pues entre otras cosas visibilizar que se puede descarbonizar sin necesidad de cambiar incluso de tecnología, ¿no? O sea, para uno de nuestros retos es que todo el mundo sepa que realmente el 30% de lo que un vehículo industrial emite de CO2 es responsabilidad del neumático. No todos los neumáticos son iguales. Parecen iguales de fuera, no son iguales. Entonces, es importante y para nosotros es muy invisible, ¿no? O sea, donde se habla de descarbonización, pues se habla poco de neumáticos. Se habla mucho de cambiar estructuras, inventarse nuevas tecnologías, se habla de muchas tecnologías que requieren unas infraestructuras costosísimas. Tremendas. ¿No? Se habla muy poco de algo que es súper sencillo de sustituir, que es un neumático que tiene un impacto importantísimo a la hora de esta reducción de la contaminación. Y creo que es muy importante también entender que es un producto que tiene varias maneras de no contaminar y es, por ejemplo, utilizando esta facilidad de renovar el producto sin necesidad de sustituirlo, ¿no? De lo que en Michelin se llama remix, pues entrar en esa dinámica de no hace falta un neumático nuevo. Realmente la tecnología remix lo que permite es renovar el neumático sobre la misma carcasa Michelin, porque una carcasa Michelin a estas alturas es capaz de hacer en camión casi 1 millón de kilómetros. Es decir, ahí están los retos, en conseguir que no tengamos que estar fabricando muchos más neumáticos, sino aprovechar los que ya están, renovarlos, consumir menos materia y trabajar un poco todos aquí. Chicos, el que queráis de los dos, me da igual. ¿Y en las baterías cuál es el reto? Bueno, pues el reto es intentar que esos camiones magníficos que están fabricando
marcas como Iveco, puedan tener energía para moverlo y para tener ese confort que quieren tener y que queremos que tengan los transportistas. Que cuando arranquen funcionen. Que cuando arranquen funcionen, Bueno. después de haber usado todos los elementos que tenían dentro del hotel que decía Exacto. Oti. Es decir, la gran suerte que tenemos es que nuestra batería a día de hoy les permite poder arrancar una vez que han estado una noche dentro, pero usando el aire acondicionado parado. Exacto. O la calefacción en parado, que lo que estamos Hoy ahorrando hacía es frío queremos ahorrar. pelón. Eran los días que le encantaban a Oti parar, decía, se ven las estrellas como nunca, decía, te vas a morir. Exacto, pero eso nos permite ahorrar emisiones, es decir, si por la noche mientras ellos están durmiendo No tienen que arrancar no tienen el que tener el camión arrancado, aparte del ahorro de combustible es el ahorro de CO2, es decir, y estamos pues evolucionando eso, sacando nuevas versiones de la batería GM, baterías de las FB específicas para determinados camiones y mejorándolo para que puedan ir con los eléctricos, que puedan ir con los híbridos. Toda y que esa puedan... carga tecnológica que llevan además también, Exacto. haya algo que lo alimente. Exacto. Entonces, un poco el reto es seguir manteniendo una tecnología eficiente para estos camiones. Rocío, ahora como eres muy jefa, cuéntame una cosa, ¿cómo se ve la tecnología? Explícanos qué visión hay de la tecnología cuando sales de España, sales de nuestro mercado y te vas allí, a la central y a ver qué pasa. ¿Cómo se ve ese reto tecnológico en el transporte? Pues al final estamos muy comunicados todos, es decir, lo que ocurre en nuestras centrales, entiendo que en todas las empresas es igual. Es verdad que hay un departamento de ingenieros, que eso sí que es un poco como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que están ahí un poco ellos a su historia y luego ya nos van contando cositas al resto de mortales, ¿no? Eso es verdad, Entonces, porque, a ver, que todos comunicáis mucho, pero las fórmulas secretas, como yo digo, eso no se Eso cuentan nada, en no. ninguno. Eso hay un grupo de ingenieros que están ahí encerrados y te van contando cositas. Tú tratas de entenderla. Yo no soy ingeniera, entonces pues y Tampoco bueno, llevas el departamento de ingeniería, amiga. No, ni podría seguramente. Entonces, bueno, pues es verdad que tienes, pues tienes una visión un poco más global de todo, de lo que sucede en otros mercados. Y bueno, pues ves cómo la empresa invierte tanto recursos económicos como recursos de personas en investigar y en seguir trabajando en ir mejorando en eficiencia, en nuevas tecnologías, en poder acompañar a los primeros equipos en todos los avances que queremos hacer y, por supuesto, en facilitar la vida pues de los conductores, tanto transportistas como los conductores de coches. Y ahora vamos a dejar de lado a Roberto un rato. Sí. Me quedo con vosotras tres. Sois mujeres. Trabajáis en un sector, por desgracia, todavía muy masculino, ¿vale? Tanto el de los camiones como el de los neumáticos, como el de las baterías. Rocío no te libra. Yo no. No. Trabajáis en un sector como es el transporte y hemos dicho que ya no vamos a hablar de OTI, o sea, no es como que va a cambiar con OTI, sino como mujeres que podéis cambiar en este sector, cada una de vosotras. Esto no lo esperabais, ¿eh? No. Rocío, te ha tocado Pues empezar. nada, pues yo creo que yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? En mi empresa y demás. Yo empecé ya hace bastantes años en el sector, que éramos muy poquitas mujeres. Cada día hay más. Y yo creo que lo que aportamos al final es, soy súper partidaria de los equipos que sean mezcla de hombres, mujeres, gente joven, gente más mayor, con más experiencia, con menos. Y yo creo que hemos venido al sector o llegamos a este sector para aportar eso, ¿no? Una visión un poco diferente. Yo en el equipo que trabajo, en el Departamento de Marketing Europeo, somos mayoría mujeres, por lo cual estamos bastante ahí todas en comunidad, pero cuando hablas con el equipo comercial, que todavía sigue siendo mayoritariamente hombres, te aportan una visión, tú aportas una visión diferente y creo que nos complementamos súper bien. Entonces yo creo que yo me siento una más y me he sentido así siempre, al menos en mi empresa y con nuestros clientes. Y bueno,
no me he sentido en minoría. Me sentí en minoría muy al principio, cuando ibas a típico congreso de un grupo de compras y demás, y éramos 250 personas y 4 mujeres. Y yo decía, y yo claro, era bastante jovencita. 250 y 4 mujeres. Algo así era la proporción. Y yo la primera vez me quedé un poco como, ¡buah! Pero... ¿Qué hago yo aquí, Dios mío? Bueno, no, pero te das cuenta porque, claro, tú rápidamente sabes quiénes son las otras 3 mujeres. Del resto de hombres no tienes ni idea quién es quién, pero claro, nosotros estábamos bastante como con un foco porque no había más. Pero siempre el sector nos ha tratado fenomenal. No, esa sensación que tuve yo la primera vez, a la hora ya se me había pasado y ya está. Entonces, bueno, yo creo que aportamos pues lo que podemos aportar en cualquier sector al final, ¿no? Es cada uno lo que puede. Laura. Pues yo lo comparto al 100%. Yo también llevo en Michelin... Te he contado esa experiencia, te la he oído parecida. Sí, yo en Michelin llevo 30 años y efectivamente al principio pues en las convenciones, ¿no? Yo he estado siempre en el ámbito comercial, de marketing y comunicación. Las convenciones eran 300 compañeros y 3 mujeres. Sí. O sea, esto funcionaba así. Pero es verdad que yo siempre también me he sentido muy cómoda. No he sentido ninguna discriminación de ninguna clase. Siempre me he sentido muy bien aceptada. Nosotros cuando entramos en Michelin hacemos un pequeño curso de formación y una de las patas es pasar por un taller a cambiar neumáticos. Uh-huh. Los chicos del taller me decían, ¿pero cómo? ¿Te pones el mono? Digo, pues claro, sé que pones el mono, claro, pues hay que ponerse el mono. Claro. Entonces, nada, pero bueno, Michelin realmente trabaja mucho por la diversidad, como decías, de gente joven, mayor, hombres, mujeres, un poco... de representar la sociedad con todas las particularidades que tienen, y cuanto más diversos son los equipos, pues más fácil es que las cosas que salgan de ellos estén bien hechas. 30 segundos me quedan. Qué rápido, pues yo que llevo... Pero si es que la trayectoria tuya y la mía es paralela, o sea, la tuya eso, me la sé. Claro, pues te dejo que lo cuentes tú, no, muy rápido. Yo llevo toda la vida en este sector, la automoción. Entonces, imaginaros, pues siempre he estado rodeada de hombres. Suena como atractivo. Yo me acuerdo de una época muy remota de Sonia Daewoo, pero ya contaremos otro día, Sonia. Otro día me invitas, sí, claro, otro día me invitas y vengo aquí. Bueno, pues no son ejemplos, son personas que trabajan en un sector masculinizado, pero que, como decía Oti, esto hay que cambiarlo. Muchas gracias a todos, un placer teneros. Gracias a ti. Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega.